prendidas, porque es requisito del instituto. Tenemos que saber a quién le estamos hablando. Si le hablamos al cuadradito negro que se fue a tomar mates a la cocina y dejó en su habitación la computadora prendida, todo bien. En realidad todo mal, pero bueno. Digamos, las Profesor, obligaciones... disculpe, yo estoy viajando, que salí de la clase de matemática financiera que fue presencial, así que estoy volviendo a mi casa para continuar ahí. No hay En ningún el, problema, Norma. Bien. perdón, ¿en Lo el justifico. instituto no hay máquinas para que pueda seguir la clase desde el instituto? Sí, hay máquinas, pero bueno, Ah, yo ya me estaba volviendo y lo está bien, continúo está en mi bien. casa porque así puedo tomar nota bien. Dale, dale. No hay No, problema. porque tenían que implementar eso. Bien, no hay problema. Digo, si lo justifica, no hay problema. Sigamos un poquito con el tema. Hasta acá de las obligaciones estoy haciendo un repaso, con lo cual estoy trayendo ideas, ¿sí? Que ya lo estuvieron trabajando, ¿sí o no? Bien, Sí. las obligaciones se extinguen en forma anormal de diferentes formas, ¿sí? Compensación, confusión, dación en pago, renuncia, remisión, novación e imposibilidad de cumplimiento. Todas estas formas anormales de cumplimiento de una obligación la extingue. ¿Está? A nosotros nos va a interesar, por ejemplo, la novación. La novación es la extinción de una obligación para la creación de una nueva. Extingo una para crear una nueva. Y esto se da en el ámbito del seguro, como un ejemplo típico, en los casos en que las compañías de seguro cuya obligación es indemnizar al asegurado, por ejemplo, en un seguro completo, lo que hace es lo envía al taller propio de la aseguradora para que haga la reparación del automóvil. ¿Se entiende? Entonces, lo que está haciendo está cancelando, extinguiendo una obligación que es dar la suma de dinero es decir, una obligación cuya prestación es dar una suma de dinero por otra obligación cuya prestación es la de hacer. ¿Qué cosa? Hacer qué? El arreglo del auto. ¿Se entiende? Hay una novación. En las novaciones no siempre tiene que haber cambio de obligaciones prestacionales. ¿Estamos? Sí. Bien, las novaciones van a ser objetivas o subjetivas. O cambian los sujetos o cambian los objetos de las obligaciones. Bien, una vez que hablamos de la obligación, los elementos de las obligaciones, me faltó mencionar uno, que es el elemento de la causa. Y este elemento de la causa lo vamos a refrescar ahora cuando veamos el fallo Flores. La causa de las obligaciones puede ser el contrato, la ley, cuasi contrato, los delitos, etc. Nosotros vamos a trabajar principalmente dos, que son el contrato y la ley. Primero porque estamos en un ámbito del contrato del seguro. Es decir, el contrato de seguro va a traer obligaciones recíprocas para ambas partes, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Bien, Sí. perfecto. Y también las obligaciones cuya fuente es la ley. Vamos a ver que en el caso Flores, un poco para ponerlo rápido en contexto, se produce un siniestro y se produce una obligación de indemnizar, es decir, reparar un daño. Se cita a la compañía de seguros como terceros y la compañía de seguros quiere cumplir su contrato hasta el límite del mismo, conforme surge del contrato de seguro. Bien, cuando se resuelve en cámara, la sentencia de cámara extiende, amplía la indemnización a la compañía de seguro por la reparación del daño integral. Es decir, lo que nos está diciendo es que la compañía de seguro no le aplica el límite de su contrato, sino que tiene que reparar todos los daños producidos. A partir de ahí, y eso es lo que vamos a tratar de trabajar una vez que refresquemos todos estos conceptos, es que la Cámara se pasa por alto el elemento causa de las obligaciones. Por lo tanto, la Cámara no distingue lo que es una causa contractual de una causa legal. Y entonces confunde los sujetos obligados, o dicho de otra manera, los deudores. ¿Está? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Bien? La compañía de seguro. ¿Repetirías un cachito, o sea, para internalizar el Sí, concepto? igual lo vamos a volver a trabajar ahora Bien, en bien. un ratito. Estoy haciendo un repaso para que veamos cómo todos estos conceptos los vamos a aplicar.
En el caso Flores, entonces decía, la Cámara de Apelaciones en lo civil confunde los sujetos obligados de la obligación. ¿Por qué? Porque confunde la fuente de la obligación. Porque establece que la reparación integral la debe hacer la compañía de seguro. Lo argumenta primero en dos supuestos. En el primer supuesto lo argumenta en la aplicación de defensa del consumidor y segundo lo argumenta en el mayor poder económico que tiene la compañía de seguro y en la Constitución Nacional que establece una reparación integral. Nada de esto se aplica al caso Flores específicamente. Ya vamos a ver por qué. Entonces, elimina la fuente contractual y aplica directamente la fuente legal. Confunde las fuentes al confundir los sujetos. Una vez que hablamos de obligaciones, la principal causa de las obligaciones son los contratos. Dijimos que tenemos varias fuentes. Bueno, yo voy a hablar ahora un poquito de contratos. Un contrato es un acto jurídico. ¿Sí? Los actos jurídicos es el género y el contrato es la especie. Para que podamos celebrar un acto jurídico, tiene que ser un hecho del hombre, voluntario, lícito, tendiente a crear, modificar o extinguir situaciones o relaciones jurídicas. ¿Está? Estoy refrescando, ¿eh? Estoy trayendo todo un refresh. Si yo pago una obligación, ese pago es un acto jurídico unilateral, porque por medio de ese pago yo extingo una situación o una relación jurídica. ¿Se entiende? Si yo cancelo mi obligación con mi pago, ese pago en sí, el pago en sí es un acto jurídico unilateral, porque tienes un acto lícito, un acto del hombre lícito que tiene por fin extinguir. Si yo celebro un contrato de alquiler con ustedes, es un acto jurídico, vamos a ver que también es un contrato, que tiene por finalidad la creación de una nueva relación jurídica. Si yo hago un testamento a favor de fulanito, estoy haciendo un acto jurídico unilateral. Los actos jurídicos van a ser unilaterales o bilaterales, y eso va a depender de la cantidad de voluntades que concurran a su celebración. Si yo hago un testamento, va a ser unilateral. Basta mi concurrencia para que se genere ese acto jurídico. Pero cuando hablamos de un contrato, el contrato siempre, pero siempre es bilateral. Es decir, siempre reúne la calidad de dos o más partes. Por eso decimos que el acto jurídico es el género y el contrato es la especie. ¿Vamos? El contrato va a poder ser unilateral o bilateral, pero no va a depender de la cantidad de voluntades que concurren, porque lo acabo de decir, siempre va a haber dos o más. Cuando hablamos de un contrato unilateral o bilateral, vamos a preguntarnos cuántas personas se obligan. ¿Sí? Y si es bilateral es porque hay prestaciones recíprocas. Va a ser oneroso en la medida que esas prestaciones se dan por la prestación del otro. Y van a ser conmutativos o aleatorios. Primero, el conmutativo son los ciertos y los aleatorios son aquellos que dependen de un alias, es decir, de un hecho futuro e incierto. No sé si Alejandra ya empezó a hablar sobre las características del contrato de seguro, pero yo estoy trayendo teoría general de los contratos, ¿sí? No empezamos todavía, mañana. Listo. No sigo. Pongo los temas ahí para que por lo menos mañana cuando digas para quién es conmutativo y para quién es aleatorio, por lo menos ya sepan más o menos de qué están hablando. ¿Está? ¿Vamos? Y si no me lo repasan, chicos, por favor. Estamos hablando del artículo 957 del Código Civil y Comercial, que establece la definición de contrato, y a partir de ahí, en el capítulo 2, es decir, a partir del artículo 966, van a tener ustedes la definición o la clasificación de los contratos. Los contratos van a ser nominados o innominados. Los nominados son aquellos que tienen una regulación específica por el Código Civil y Comercial o por una legislación especial, con lo cual ya nosotros sabemos de antemano que el contrato de seguro es un contrato nominado. ¿Sí? Es un contrato nominado. Tenemos una ley específica del seguro.
Y yo me adelanto un poquito más y le digo que ley específica, esto se lo graban a fuego, ley específica desplaza ley general. Y les adelanto que la ley de defensa del consumidor es una ley general. ¿Por qué? Porque aplica a todos los contratos de consumo, ¿eh? ¿Me siguen? Yo sé que voy rápido, pero todo esto es un cuatrimestre en 20 minutos. ¿Está? Bien. Ustedes me van a decir, bueno, ¿cuál es un contrato innominado? Bueno, si ustedes se van a veranear a Bariloche y le piden a Carlitos que le hace la excursión hasta el Cerroto, bueno, usted está celebrando un contrato con Carlitos, un contrato verbal con Carlitos para que le haga la expedición, ¿sí? Bueno, no tiene regulación, no existe un contrato nominado de expedición o de turismo, aventura, o llámelo como ustedes quieran. Es un contrato innominado. En los casos de los contratos innominados, aplicará primero teoría general de los contratos establecidas en el Código Civil y Comercial y se buscará por analogía algún contrato que más se le familiarice o más se le asemeje. Bien, ¿cómo se extinguen los contratos? Cumpliendo. Así como una obligación se extingue pagando, y cuando digo pago, recuerden, no es plata, digo pagando, porque este es el gesto universal del pago, pagando, de vuelta, Si yo me obligué con Alejandra al pago, que es la entrega de este mate, que es el mate poderoso que tomó fulano de tal, y Alejandra me lo pagó $1.000.000, este mate, yo cumplo mi obligación entregando este mate. Es una obligación de dar cosa cierta, este mate. Por eso, en los actos jurídicos, ustedes repasaron cuáles son los vicios de la voluntad y cuáles son los vicios del acto jurídico. Porque si yo le vendí a Alejandra Spagnolo este mate diciendo que de este mate tomó Superman en $1.000.000 y Alejandra me lo compra porque acá tomó Superman, Alejandra lo que tiene es un vicio en el error que afecta la intención de su voluntad. Porque los elementos de la voluntad para celebrar un acto jurídico van a ser el discernimiento, la intención y la libertad. Este acto jurídico por el cual yo le vendo este mate que en el cual tomó Superman a Alejandra es un contrato de compraventa, es un acto jurídico, es un contrato, ¿se entiende? Lo estoy poniendo en términos para que lo puedan seguir, términos muy sencillos, Profe, perdón, pero en ese caso también igual es legal, por más que se lo hayas vendido a $1.000.000, si ella lo compró. No, porque ella lo compró, por eso me habilita a hablar lo siguiente. Ella, hay un vicio en ella que se llama el vicio del error esencial. Ella lo compró con un error esencial en el objeto de la compraventa. El error esencial es que ella lo compró solo si de aquí había tomado Superman. Usted me va a decir, bueno, está bien. Sacando el chiste, ¿cuál sería la aplicación? Si yo le compro a usted una carta que usted tiene en su casa y usted me fundamenta que la carta la escribió de puño y letra el general San Martín, nosotros habíamos escuchado que había un político que tenía en su casa una carta de San Martín, ¿no? Bien. Y yo se la quiero comprar y después me entero que es que no fue escrita por San Martín, sino por el secretario de San Martín. Hay un error esencial que vicia el acto de tal manera que produce la nulidad. Y ustedes habrán estudiado en privado que están los errores esenciales y los errores no esenciales o los errores aritméticos que sí son subsanables. ¿Por qué? Porque todos los vicios son nulos. Es decir, todos los vicios producen la nulidad. ¿Qué es la nulidad? La cesación de los efectos para las partes. ¿Me van siguiendo? Lo propio respecto de los vicios de los diferentes elementos. Es decir, a la libertad lo vicia la violencia, tanto física como moral. Y al discernimiento, la falta de discernimiento. Dicho esto, una vez que tenemos el acto jurídico celebrado con voluntad, ese acto, que es volitivo, puede ser a su vez también objeto de diferentes nulidades, pero que son posteriores al acto. Es decir, el acto está hecho conforme a los requisitos propios del acto, pero que están viciados por 3 vicios específicos, que son la lesión, el fraude y la simulación. Bien, dicho esto, porque yo sigo, ¿no? Porque si no, estamos privados.
Sigo, rápido, porque ya me está cortando, rápido. Voy al cumplimiento de los contratos. ¿Los contratos cómo se cumplen? Se cumplen justamente cumpliendo. Es decir, no se pagan los contratos, se cumplen los contratos. ¿Está? Lo que se paga es la obligación, se cumple el contrato. ¿Hay formas de extinción de un contrato anormal? Así como en las obligaciones lo encontrábamos, en los contratos también. Y vamos a encontrar que va a ser la rescisión, que puede ser unilateral o bilateral, la resolución, la revocación, y vamos a encontrar otras dos formas de extinción de los contratos que lo dejo de lado porque no nos va a afectar a lo que nosotros queremos traer a consecuencia de legislación sobre seguro. ¿Por qué? Porque el contrato, ustedes estudiaron que se celebra de buena fe y los efectos de los contratos son entre partes. Y el contrato es ley para las partes. El contrato es ley para las partes. ¿El contrato puede ir en contra de una ley de orden público? No. No. Mientras que no vaya contra una ley de orden público, las partes pueden celebrar y establecer obligaciones recíprocas como quieran, siempre que no vayan contra el orden público, las buenas costumbres y la moral, ¿sí? Yo no la puedo contratar, o por ejemplo, todos ustedes no me pueden contratar a mí para que yo convenza a Alejandra para que les ponga un aprobado a fin del cuatrimestre. A cambio de alguna, ¿se entiende? ¿Ah? Bien, así que no lo intenten. Bueno, los digo, ¿vieron? Porque teoría general entonces de las obligaciones y teoría general de los contratos, ¿sí? ¿Te aburrí mucho? En media hora en 32 minutos pudimos avanzar con esto. Ahora, antes de entrar con Flores, que es objeto de este encuentro, quiero plantear un aspecto central de cómo vamos o cómo tenemos que leer nosotros las sentencias judiciales. Las sentencias judiciales son la manifestación de voluntad de los jueces, ¿sí? Los jueces se manifiestan por sentencia. ¿Está? ¿Alguna vez ustedes vieron a algún juez hablando por televisión o por la radio? Sí. No. No. ¿Quién? Un juez, perdón, no. Bueno, sí, ayer salió el juez Ramos Padilla. Sí, Juez Ramos Padilla que, bueno, habría que aplicar el artículo, mejor dejémoslo ahí, habría que hacerle hace rato ya un juicio de enjuiciamiento por mal desempeño en sus funciones porque está avasallando las instituciones republicanas de la República Argentina. Bien. Ale, corregime, Ale, decime Diego, volvé y yo sigo. Derecho constitucional acá no, derecho constitucional no. Pero a mí me encanta. O sea que vos das derecho constitucional, no vamos a hablar. ¿No puedo? De ese tema. Solamente ¿Sabés que el lunes entré en escuela de maestro y puse la Constitución al frente del pizarrón a todos mis alumnos? Y le dije, lo que pasa es que la están bastardeando tanto. Esto va a ser nuestro faro, ¿vio? Va a ser como un faro que nos va a iluminar todo el cuatrimestre. Ahora creo que le vas a explicar la pirámide y todo eso, cómo funciona, ¿no? La verdad no pensaba, si me das pie, yo lo largo, a mí me encanta, pero voy a seguir largo. Pero creo porque lo habíamos hablado la otra vez con el tema de los fallos de la Corte y cómo juegan con el tema de la ley del consumidor. Bueno, ahora veamos el fallo. Bueno, ahora vemos cómo lo consideramos, perfecto. Y entonces les decía de las sentencias que son los modos de expresión de voluntad de los jueces, ¿sí? Ustedes habrán visto cuando en derecho privado vieron fuentes del derecho y vieron jurisprudencia, normalmente se explica cómo está organizado el sistema judicial argentino. El sistema judicial argentino contempla dos instancias, es decir, la doble instancia judicial, primera y segunda, no tres no, doble, dos instancias judiciales, ¿sí? Ustedes van a decir, bueno, pero Pere, profesor, siempre escuchamos que dicen, bueno, voy a apelar a la Corte y al final van a la Corte. Bueno, las instancias judiciales son dos reconocidas por tratados internacionales de derechos humanos. A la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal de la República Argentina, se accede por dos motivos. Primero, violación del derecho federal y arbitrariedad de sentencia. Si usted no acredita ninguna de estas dos, usted no puede acceder a la Corte. Y les adelanto que es muy difícil acreditarlo. Punto. No digo más, porque si no vamos a procesar. Entonces, tenemos los jueces de primera instancia y los jueces de segunda instancia.
Los jueces de segunda instancia son las cámaras que puede ser cámara de apelaciones en lo civil o cámara de apelaciones en lo comercial. Eso lo vamos a ver en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el viejo resabio de la justicia nacional. Aquellos que iban en provincia van a decir, pero espera un poquito, acá los juzgados son civiles y comerciales, es decir, el mismo juez atiende asuntos civiles y comerciales. Ese atiende asuntos, dicho técnicamente, ese juez tiene competencia en razón de la materia civil y comercial. Solo los jueces resuelven casos. Dicho por la Constitución Nacional, solo los jueces. El presidente tiene vedada la posibilidad de arrogarse para sí la resolución de casos judiciales, justamente por el principio republicano. Y el presidente tiene obligación de callarse la boca, porque está afectando otro poder del Estado. El poder del Estado es uno que se divide en tres. No lo tiene el expresidente, el poder del Estado. El poder del Estado tiene solamente la función ejecutiva. El Congreso tiene la función legislativa y el judicial tiene la función judicial. Y su función judicial es lo que se llama la jurisdicción, la potestad de poder resolver casos que le traen a su consideración. Es decir, la justicia, si las imaginan ustedes sentadas, esperando a que, tengo aquí arriba mío, a que Gisela y Natalia se quieran matar por un tema comercial, me lo traen a mí, yo soy el juez y yo resuelvo. Pero ni Gisela ni Natalia va a poder venir a mí a decirme, escúcheme, señor juez, ¿cómo debo proceder acá? No sé, yo no contesto preguntas. Yo resuelvo en base a lo que ustedes me traen y resuelvo conforme mi mejor saber y entender y el derecho aplicable, porque son jueces de derecho, si no serían jueces de equidad. ¿Vamos? Entonces, tenemos los jueces de primera instancia y los jueces de segunda instancia. A partir de eso, tenemos como tercer tribunal y máximo de la República Argentina la Corte Suprema de Justicia de la Nación, siempre hablando del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito nacional, porque tanto la ciudad como las diferentes provincias tienen lo que se llaman los tribunales superiores de justicia. ¿Se entiende? Y para poder llegar a la Corte, usted tiene que agotar instancia. Es decir, usted tiene que haber pasado por todas las instancias judiciales de su jurisdicción, de su provincia. ¿Por qué? Porque cada provincia se reservó para sí la administración de justicia. No es otra cosa que el artículo 5 de la Constitución Nacional y las autonomías provinciales. Vivimos en un Estado federal, por más que le pesen algunos, en donde cada provincia administra su justicia, su gobierno y también su educación. Por eso la ciudad de Buenos Aires pudo abrir las escuelas el año pasado, cuando estaba prohibido, ¿se acuerdan? Bien. Ahí, si quieren, meto la pirámide jurídica. Había un DNU que le decía al gobierno... ¿Sabes por qué, Diego? Porque nosotros vimos la interpretación sistemática. Ok. Bueno, entonces meto la idea de la pirámide jurídica. Ahora, acá, con este ejemplo que a mí me gusta mucho, que lo utilizo bastante porque es muy claro y muy pertinente. Primero, cuando hablamos de pirámide jurídica, la vieron, la pirámide, ¿no? Estoy haciendo memoria. Yo la verdad que estoy haciendo memoria. Escúcheme, ¿nunca vio una pirámide usted, Gisela? Sí, la pirámide. Bueno, ¿cómo es la pirámide? Es así. La de Maslow, ahí tiene, perfecto. La de los estados de necesidad y cómo se van, perfecto. Bueno, claro. Bien, yo la voy a traer y se la voy a... Mire, esa pirámide se la voy a aplicar al derecho. Y lo que nos dice la pirámide del derecho, que la creó o la inventó, es una metáfora, es una entelequia, es una representación. No tiene sustento jurídico más que para entender una idea. No es otra cosa que establecer un orden jerárquico. ¿Por qué? Porque en el vértice de la pirámide yo lo que voy a poner es la Constitución Nacional. Cuando yo hablo de pirámide jurídica, lo que estoy hablando es del artículo 31 de la Constitución Nacional. Dice, esta Constitución y las leyes, los tratados internacionales y las leyes del Congreso Nacional son ley suprema. Artículo 31 de la Constitución. Le piden la Constitución a sus sobrinitos, primos, el vecinito que van al secundario, educación cívica, que les hacen llevar la Constitución, y lo leen, artículo 31. Y yo recomiendo siempre, con gran satisfacción este cuatrimestre, que logré que mis alumnos compren la Constitución. Va a salir 2 mangos, chicos, 2 mangos.
Y es el librito que mayor valor tiene. Yo tengo una constitución comentada, que la usé en una carrera de administración. Siempre y cuando esa constitución sea posterior al año 1994, excelente. Sí. Excelente, porque recuerde que en el 94 fue modificada. Bien, una vez que establecemos la pirámide jurídica y decimos que en el vértice va a estar la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, punto, los dejo ahí arriba, son los dos máximos. Después, con un café, si quieren, discutimos si los tratados tienen supremacía por sobre la Constitución y hablamos de las teorías monistas y dualistas, lo que ustedes quieran. ¿Y qué pasa con el elemento soberanía? Si la Argentina reconoce soberanía a tribunales internacionales. Yo les adelanto que sí. Por lo tanto, incumplir una sentencia de un tribunal internacional implicaría una responsabilidad dentro del ámbito del derecho internacional público. Por ende, ya saben mi respuesta. Los tratados están por encima de la Constitución. Vamos a encontrar el resto de los tratados, es decir, un tratado común y corriente, porque lo que yo pongo arriba son los tratados internacionales de derechos humanos. Abro paréntesis y les digo que los de derechos humanos son aquellos que están internalizados en la normativa argentina interna, es decir, interna, se internaliza por medio de una ley. El Congreso sanciona una ley que dice, incorpórese el tratado tal, punto, nada más, archívese, publíquese y archívese, ¿se entiende? ¿Ese es el de San José de Costa Rica, era? ¿No? Ese es uno de los tantos. Me acuerdo de ese, sí. Bueno, para eso van a leer el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Fíjese que está dentro de las atribuciones del Congreso Nacional. Van a encontrar una serie de tratados internacionales de derechos humanos incorporados con esa jerarquía en la Constitución Nacional. Recuerdo, no es taxativo, es enunciativo, porque después de la reforma del año 94 se incorporaron 3 nuevos tratados internacionales de derechos humanos. Y pueden incorporarse en cualquier momento. Van a requerir un procedimiento específico por parte del Congreso Nacional, que es ajeno a este curso, ¿sí? Abajo de eso, si seguimos en la pirámide, si vamos para abajo, vamos a encontrar las leyes del Congreso Nacional. Luego de las leyes del Congreso Nacional vamos a encontrar los decretos del presidente, abajo las resoluciones y abajo las disposiciones. Los decretos los dicta el presidente en ejercicio de sus atribuciones específicas conferidas en el 99 de la Constitución Nacional. Las resoluciones son aquellas emitidas por los ministros o los entes autárquicos descentralizados. Y para el caso nuestro específicamente vamos a encontrar la Superintendencia de Seguros, que emite resoluciones. Y les encanta revolear resoluciones. Diego, perdón, dijiste los decretos del presidente y abajo, perdón. Las resoluciones. Las resoluciones. Las resoluciones que son ministeriales o de los entes autárquicos descentralizados. Ejemplo, para el caso nuestro, la Superintendencia del Seguro de la Nación, la Superintendencia de Riesgo, el INTI, el INPI, cuando usted va a registrar una marca, emiten resoluciones. De hecho, si usted va a registrarse una marca, por ejemplo, la marca seguramente la habrán estudiado en derecho privado a la marca como un ejemplo de un bien inmaterial que conforma el patrimonio. El patrimonio es el conjunto de bienes que pueden ser materiales o inmateriales susceptibles de valoración económica. Por eso excluyo todos los derechos personalísimos. Mi corazón vale mucho, pero está ajeno al comercio. Por eso nos asombramos cuando hubo un diputado hace poco que decía que había que intentar comercializar algunos órganos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso es parte, mi corazón es mi patrimonio, es vital para mí, ¿sí? Pero está fuera del comercio, por eso es extrapatrimonial. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Sí? Y el patrimonio también, hay que grabárselo a fuego, tiene 2 funciones, 2. Primero, satisfacer mis necesidades. Ejemplo, esta camisa satisface mi necesidad de abrigo en este momento. Mis anteojos, que es parte de mi patrimonio, que es un bien material, por lo tanto es una cosa, satisface mi necesidad de verlos bien a ustedes. Y también, esta es la más importante de todas, la segunda función es garantía de cumplimiento de las obligaciones.
Por lo tanto, si yo no cumplo una obligación que tengo con ustedes van a venir contra mi patrimonio. Pero lo van a hacer a través de un juez. Y si yo, por ejemplo, a Gisela le debo 100.000 pesos porque no cumplí un acuerdo que hice con ella, Gisela va a decir, bueno, a ver, ¿qué tiene Diego? Tiene una cuenta bancaria, tiene un auto, una casa. ¿Qué tiene? Voy a ver contra qué patrimonio de él voy. Y lo elige ¿quién? Gisela, que es la acreedora. ¿Se entiende? Por eso, el patrimonio es un atributo importantísimo que es garantía de cumplimiento de las obligaciones. Por eso, cuando ustedes van al banco a pedir un préstamo, ¿qué le dicen del banco? ¿Cuánto ganás? ¿Tenés casa? ¿Tenés auto? ¿Cuánto gastás? ¿Se entiende? Porque quieren saber de dónde se van a agarrar si usted no cumple. Sí. ¿Estamos? Ujú. Bien. Entonces, dijimos resoluciones. Abajo de las resoluciones están las disposiciones. Las disposiciones son manifestaciones, expresiones de voluntad en el ámbito nacional de los directores nacionales. Si estuviéramos en la ciudad sería un director, perdón, sí, director nacional. En el ámbito de la ciudad sería un director general. Es lo mismo. ¿Está? Entonces tenemos, fíjense, síganme mentalmente, ¿eh? Constitución y tratados, leyes del Congreso Nacional, decretos, resoluciones y disposiciones. Cuando hablo de decretos, no se me queden solamente con el decreto de necesidad de urgencia, ¿eh? Hay varios tipos de decretos. Está el decreto delegado, autónomo, reglamentario, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces nosotros tenemos ya esa pirámide gráfica que la armamos en la cabeza. ¿Sí? Ya tenemos esa pirámide. El artículo 31 nos dice la Constitución está arriba. Perfecto. ¿Y para qué lo estudiamos esto? ¿Para qué nos sirve esto? Para hablar de supremacía constitucional, orden jerárquico, jerarquización de normas, todo lo mismo, estamos hablando de lo mismo. ¿Para qué? Para decirnos un aspecto fundamental e importantísimo en el derecho, que es una norma de carácter inferior, no puede bajo ningún concepto afectar una norma de carácter superior. ¿Se entiende? Porque hay un Para esto lo orden. estudiamos, para decir esto. Sí. Por el orden, claro. Claro, una norma de carácter inferior no puede alterar o modificar una norma de carácter superior. Si yo quisiera traer el sistema provincial y meterlo en esta pirámide jurídica nacional, yo pondría las constituciones provinciales a la misma altura que las leyes. ¿Por qué? Porque el artículo 5 de la Constitución nos dice que las constituciones provinciales deben sujetarse al sistema representativo republicano establecido en la Constitución Nacional. Es decir, todo se sujeta a la Constitución. Reitero, todo se sujeta a la Constitución. Y la Constitución está en el vértice porque la Constitución es la fuente de competencia de toda la normativa inferior. Es la fuente de competencia de toda la normativa inferior. ¿No me creen? Escuchen. ¿Por qué el Congreso hace leyes? Porque está establecido en la Constitución Nacional. Y si ustedes van a la Constitución van a encontrar un capítulo que dice cómo se hacen las leyes. ¿Por qué el presidente dicta decretos? Porque está en el artículo 99 de la Constitución Nacional, que es una competencia del presidente dictar decretos. ¿Por qué los ministros establecen resoluciones o la super de seguros establece resoluciones? Porque en su órgano constitutivo la competencia se la delegó el presidente. ¿Me van siguiendo? Y entonces yo voy en la cadena y digo, la Constitución es la madre de todas las competencias. Por eso nadie puede ir contra la madre, nadie puede ir contra la competencia de la Constitución. Consulta, profe. Perdón. Sí. Perdón que interrumpa. Sí. En cuanto a que dice que las leyes están por debajo de la Constitución. Sí. Si hay una ley, por ejemplo, la ley de seguros, y del otro lado está la ley de defensa del consumidor o la ley de tránsito. Sí. ¿Cuál es la que prima si llegase bien, a... perfecto. Ahí yo quiero llegar. Porque una vez que nosotros tenemos las leyes del Congreso Nacional... Perdón. No, está perfecta la pregunta. Porque este librito que está acá, este Código Civil y Comercial de la Nación, ¿lo ven? Está medio... Ahí está. Ahí. ¿Se ve? Sí. Sí. Bueno, ¿esto qué es? Esto es una ley. ¿Sí? A esto se le llama una ley de fondo. ¿Sí? Que lo dicta el Congreso de la Nación, en cumplimiento de los poderes delegados por las provincias. Las provincias delegaron en el Congreso de la Nación la sanción de los códigos de fondo. Código Civil y Comercial, ley de contrato de seguro, ley de contrato de trabajo. Las provincias lo delegaron. ¿Y qué se reservaron las provincias? Por ejemplo, los códigos procesales. Es decir, en mi provincia,
el trámite judicial lo vas a hacer conforme te lo digo yo. Vas a utilizar el Código Civil y Comercial. Es decir, el salteño que se quiere divorciar de su mujer en Salta va a aplicar el Código Civil y Comercial. Pero el Código Procesal Civil y Comercial de Salta. Si usted se quiere divorciar en la provincia de Buenos Aires, va a utilizar el Código Civil y el Código Procesal Civil y Comercial de provincia de Buenos Aires. ¿Entiende? Códigos de fondo y códigos de fondo. Entonces usted tiene de forma. ¿Que deberían ser lo mismo? No. ¿Cómo? Deberían ser lo mismo en realidad. ¿Los códigos procesales? Sí, o trabajan diferente. No. No. Normalmente son bastante Por un tema de similares. lógica, supongo. No, yo no lo pienso del lado de abogado, pero sino del lado de la lógica, ¿no? Tienen una lógica, pero tienen también sus diferencias en los plazos. Por ejemplo, ayer me mandaron una demanda contra el gobierno de la ciudad, contra subterráneos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Te acordás, Ale? Hay una expropiación con una indemnización no paga y me llegó la demanda y cayó en mi juzgado. Bueno, y me cayó en el juzgado de la ciudad de Buenos Aires, el juzgado de CAIT. Y yo para responder esa demanda del CAIT tengo que ir al Código Contencioso Administrativo que establece las reglas del juicio en la ciudad de Buenos Aires. Si hubiera caído ese juicio en civil, es decir, en la vieja justicia nacional, tendría que haber aplicado el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. ¿Está? Los juzgados civiles y comerciales nacionales, que son de la vieja capital federal, deberían haber pasado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una de las cosas que están incumplidas de la Constitución reformada del 94, entre otras. ¿Está? Bien, entonces, cuando nosotros tenemos varias leyes, tenemos leyes que están por encima de otras, porque tienen un orden de jerarquía diferente dentro de las propias leyes. Y las leyes especiales, hay una voluntad específica del legislador respecto de un instituto particular. Por eso nosotros decimos que el contrato de seguro es una ley específica y la ley de defensa del consumidor es una ley general, porque aplica a una generalidad, un universo muy amplio de los contratos de consumo. ¿Está? Por eso, ley específica deroga ley general. ¿Sí? Por eso, el contrato de seguro se va a regir por la ley de contrato de seguro, no por la teoría general del Código Civil y Comercial. ¿Que la puedo aplicar? La voy a aplicar. Pero primero voy a aplicar la ley del contrato de seguro. Y en aquello que no tenga forma de resolverlo, iré supletoriamente al Código Civil. Esto creo que lo estuvieron trabajando con Ale entonces el otro día, ¿no? Bien. Cuando yo incumplo esta pirámide, usted va a decir, bueno, perfecto, ya sabemos que la pirámide jurídica nos habla de un orden jerárquico, una supremacía constitucional, que norma inferior no puede modificar una norma superior porque la madre de las competencias en la Constitución. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa cuando no se cumple? ¿Qué pasa cuando hay crisis? Bueno, el remedio es lo que se llama el control constitucional. Y el control constitucional queda a cargo de los jueces. Toda la jurisdicción está a cargo de los jueces. ¿Está? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, bueno, ahí está el remedio, ahí está la solución, el control constitucional. Yo pido la constitucionalidad. Bueno, ahí estamos viendo el perro de Ale. En términos del derecho, ¿qué es el perro de Ale, chicos? Van a ver cómo se enoja Ale. La mascota. No, en términos del derecho, digo, ¿eh? ¿Pertenece al patrimonio de Alejandra, al perro? Sí. Bien, ¿y qué es? ¿Es material o inmaterial el perro? Material. Material. Si es material, ¿qué dice? Digo, los bienes materiales se llaman... Nominados. ¿Cómo? Nominados. No. Cosas. Sí, cosas. El perro de Ale es una cosa. Es una persona no humana. No, es de la familia. No, es una cosa. Es más, y las cosas pueden dividirse en muebles o inmuebles. Esto lo vieron ustedes en el cuatrimestre con privado. Las cosas, está claro que no es un inmueble, es una cosa mueble. Y las cosas muebles pueden moverse por voluntad propia o por la fuerza artificial del hombre. Se mueve demasiado. Bueno, se mueve solo. Por lo tanto, ¿qué es? ¿Es un semoviente o es un locomóvil? Bueno, ahí está. Ahí tienen ustedes entonces, cómo nosotros podemos, desde el derecho,
clasificar al pichichu, a Firulais. Ustedes van a decir, bueno, pero esto no tiene trascendencia jurídica. No, pero ¿y si fuera un perro, que lo es, pero si fuera un perro de raza con fines comerciales para la reproducción? Porque, por eso me decía, es una persona no humana, me decía él, ¿no? Por esto de los cariños que uno tiene los perros. Pero desde el punto de vista del derecho tiene implicancia. ¿Y el ganado no son cosas? Y si son cosas, están dentro del ámbito, porque yo genero contratos con el ganado. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, o no, lo que estoy diciendo? Sí, y se me ocurre también con el tema de las mascotas, que en el contrato del seguro, yéndome muy al contrato del seguro, están a cargo del asegurado, digamos, la responsabilidad sobre su mascota. Ah, por supuesto. Usted tiene por los daños que produce o producen sus cosas. Exacto. Hay varios, vamos a ver que hay muchos tipos de responsabilidad. Por ejemplo, no sé, todos aquellos que tengan hijos tienen la responsabilidad parental, ¿sí? Sí. Bueno, bien. Dicho esto, volvemos. Tenemos doble instancia, primera y segunda, Cámara. ¿Está? En el fallo Flores tenemos el fallo de la Cámara Civil de la Sala del Doctor Ameal, que ya lo van a ir escuchando ustedes, que estableció la reparación integral de los daños sufridos por el siniestro ocasionado. ¿Está? Iba, creo que un tipo con 12 en una Fiorino, iban gente atrás, 1 o 2 se mataron, otro se lesionó, no me importa. ¿Por qué? Abro paréntesis y explico cómo tenemos que leer una sentencia de aquí en más, chicos, a futuro. La sentencia, primero, lo primero que van a hacer, y es el defecto que tenemos todos, inclusive nosotros, lo vamos a leer como un gran cuento y vamos a llegar hacia el final a ver quién ganó. ¿Sí? Bien. El quién ganó es lo que menos nos importa a nosotros. Es más, si ustedes me preguntan si Flores era el actor o el demandado, no me acuerdo. Porque lo que sentó Flores es justamente una jurisprudencia, lo que se llama la doctrina del fallo. En términos de Alejandra Spagnolo, sería el obiter dictum de la sentencia. Aquello que nosotros queremos aprender de la sentencia. Y lo que queremos aprender de la sentencia, para el caso Flores, es que el contrato de seguro ¿es oponible o no al tercero? ¿Está? ¿Se entiende? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Quién pagó? No. Yo quiero saber cómo se logra una fundamentación de una sentencia. Entonces, de una sentencia lo primero que van a hacer, anoten, puntos para cuando tengan que leer, y van a leer muchos fallos, para leer los fallos. Primero, ¿quién es el tribunal actuante? Ahí nos ubicamos espacialmente. ¿Quién es el tribunal? Es de esta provincia, a nivel nacional, es un tribunal de primera, es un tribunal de segunda, es un tribunal superior de la provincia, es la Corte Suprema. En este caso era